Gracias. Bueno, pues bienvenidos al curso de Obligaciones Fiscales para Asalariados y Profesionistas. Yo creo que este es un tema muy interesante y muy importante para todos los trabajadores. A veces nosotros les dejamos las obligaciones a los patrones, creemos que nosotros no tenemos nada que ver con las obligaciones fiscales, pero sí tenemos que ver, y además en esta charla lo que vamos a ver es que además de obligación, también tenemos un derecho. Entonces se los voy a compartir. Bienvenidos. Voy a tener habilitado el chat un momento. Lo que quisiera con ustedes es que bueno, me comentaran en este momento u honorarios para más o menos identificar cuánto tiempo pues dar a cada uno de las funciones. Entonces, si me apoyan a escribirme aquí en el chat, y algunos de los que están aquí ahorita registrados son de servicios profesionales, y si no, entenderé que todos son trabajadores. Muchas gracias por su apoyo. Servicios profesionales, muy bien, ya tenemos 2, 3, 4, 5. Muy bien, entonces sí, vamos a darles el tiempo considerable. Muchas gracias por su apoyo. Bueno, entonces vamos a continuar. Gracias por la información en el chat. Vamos a darle entonces inicio a esto. Bienvenidos al ser parte de esta semana de cultura laboral y ahorita en la atención. Gracias por tomarse el tiempo de estar con nosotros. Bueno, vamos a iniciar con esta parte que vemos aquí. ¿Dónde dice que nosotros estamos obligados a contribuir? Pues lo dice el artículo 31, fracción cuarta de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que significa que nosotros tenemos la obligación desde siempre de contribuir al gasto público. Y pues, ¿quién va a hacer esta, pues, como juntar este dinerillo para el gasto público? Pues bueno, el Servicio de Administración Tributaria, por medio de las diferentes áreas, entre ellas servicios al contribuyente, recaudación, etcétera. Pero lo que nos vamos a nosotros, lo que nos interesa en este momento es que otros trabajadores y como locales, impuestos estatales e impuestos federales. Nosotros vamos a enfocarnos en este momento a los impuestos federales. ¿Por qué el impuesto federal? Porque es lo que nosotros nos están dando cada vez en nuestra. Y también nosotros como servicios profesionales es lo que tenemos que pagar por tan solo tener un ingreso que nos esté generando nuestra actividad económica. Me dicen que se corte, que no se entiende. Voy a quitar mi cámara para que se optimice un poquito el recurso. Ustedes me dicen si se mejora, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar un poquito de los salarios. En los regímenes fiscales en general, estamos hablando de que es salarios, servicios profesionales, un régimen de incorporación fiscal, actividad empresarial, personas morales. Nosotros el día de hoy vamos a únicamente ubicarnos en salarios y en servicios profesionales. Me dicen que se sigue cortando un poco. ¿Alguien más me puede dar alguna idea si se mejoró o no? ¿No se mejoró? ¿Un segundo?
Un segundo, vamos a verificar la red, ¿sí? Vamos a checar la conexión con soporte. En un momento continuamos. En lo que se habilita el audio, igual les hago la invitación para la siguiente semana tendremos, para los próximos días, perdón, tendremos otros cursos. Aún se pueden inscribir. Recuerden que no hay un cupo limitado. Muchas gracias, Andy. Bueno, pues ya hicimos algunas actualizaciones aquí en la red. Quisiera que me comentara nada más si ya se escucha correctamente. Muy bien. Bueno, pues entonces vamos a continuar con la charla. Les comentaba yo que los regímenes, pues que podemos reconocer un poco mejor porque estamos relacionados con ellos, son el régimen de salarios, el régimen de servicios profesionales, el régimen de incorporación fiscal, el régimen de actividades empresariales y el de personas morales. Nosotros el día de hoy vamos a ubicarnos en salarios y servicios profesionales. Muy bien, entonces vamos a ver, a resumir que las obligaciones fiscales de una persona que es trabajadora es inscribirse al RFC, datos y declarar. ¿De qué estamos hablando? Bueno, en el parte de la inscripción es importante que nosotros identifiquemos que ya siempre cuando vamos a pedir trabajo, bueno, si ya tenemos tiempo trabajando en algún lugar, sabemos que ya tenemos un federal de contribuyentes que se conforma por los específicos de nosotros, ¿no? El nombre, el apellido paterno, el apellido materno, el nombre, por el año, y termina con 3 dígitos que se llama la homoclave, que bueno, es asignada por la autoridad para que no haya no se repita los datos, que nos va a ser, es única y es exclusivamente para la parte de inscripción. Cuando ya vamos a nosotros a un trabajo, casi siempre ya dentro de los requisitos, lo que nos piden es el RFC. Entonces ustedes me dicen que si el RFC ya nosotros lo llevamos, la empresa ya no hace esa gestión como anteriormente de realizar la solicitud del RFC, pero en caso de que sí, de que nosotros no lo llevemos o que ya sean trabajadores que ya hace tiempo que están en la empresa, precisamente las organizaciones hacen esta gestión de generar el registro federal de contribuyentes, ahora ya muy sencillo, con nuestro nada más. Entonces, esta parte del registro federal de contribuyentes es muy importante porque es la manera en que nosotros podemos controlar la información que tenemos en cada una de las empresas. Si ustedes verifican en la parte de su nómina, esta parte de la nómina, ahí aparece nuestro registro federal de contribuyentes y lo van a identificar porque es de 10 dígitos con nuestros datos nada más y otros 3 más que son la homoclave, como yo les comentaba. Me dicen que revise el audio. Yo quisiera que también ustedes nos apoyaran un poquito con la revisión de su audio, de ustedes, de su conexión, que se acercaran un poquito a su módem,
porque aquí estamos haciendo pruebas y me dicen que sí se escucha correctamente. Entonces, agradeceré también a las personas que están escuchándonos, si se acercan un poquito a su módem para que no haya tanta interrupción. Muchas gracias. Bueno, entonces continuamos. La parte de la inscripción es algo que ya lo tenemos, pues bueno, como una obligación y que la tenemos todas las personas que realizamos una actividad económica y por la cual obtenemos un ingreso. La siguiente obligación es actualizar el RFC. Cuando ya estamos registrados, aquí les puse un ejemplo de mi registro, cuando ya estamos registrados hay que mantener actualizada esa información. ¿Por qué? Es más o menos como en el INE, ¿no? Si tú en el RFC te cambiaste de domicilio, bueno, hay que informar que cambiaste de domicilio. ¿Por qué? Porque la autoridad no es la misma la que controla un estado que otro. Entonces es muy importante que nosotros hagamos esa actualización de nuestro domicilio y si nuestra actividad la realizamos en nuestro domicilio particular, pues entonces el domicilio debería de ser el domicilio de nuestra casa. Hay muchas personas en este punto que estamos registradas con el domicilio de nuestro patrón. ¿Por qué? Porque en su momento nuestro patrón hizo nuestro registro y se registró el domicilio que teníamos hace a lo mejor 15 años, 20 años. Yo les recomiendo que a estas alturas ustedes ya puedan ir al servicio de administración tributaria que les quede más cercano y que pidan su contraseña, que es el medio por el cual ustedes van a poder tener actualizado su RFC y actualicen su cambio a su domicilio para que ya lo tengan bien específico. Y ahorita vamos a ver por qué es importante que tengamos actualizados los datos en el registro. El siguiente recomendación de tener actualizado el RFC es con aumento o disminución de obligaciones. ¿Qué es lo que sucede? Este aumento o disminución de obligaciones se da cuando cambiamos nuestra actividad económica. Es decir, nosotros inicialmente fuimos trabajadores, después tal vez junté un poco de dinero y me generé un pequeño negocio. Entonces, en ese pequeño negocio, yo ya no soy nada más trabajador, sino también tengo una actividad empresarial y pudiera ser que mi actividad empresarial fuera régimen de incorporación fiscal. Si es el caso, entonces efectivamente nosotros tenemos que hacer el aumento de obligaciones a salarios más actividad empresarial. Si también pudiera ser el caso que fuera un trabajador y que fuera servicios profesionales, es decir, yo trabajo en la universidad, trabajo en un empaque, trabajo en cualquier lugar, pero además yo doy servicios profesionales de manera independiente. ¿Cómo puede ser esto? Bueno, soy profesor en una escuela particular, yo soy contador y tengo mi propio despacho o doy asesorías independientes. Yo soy médico y además de estar en dar clase de alguna materia relacionada con la medicina, también soy médico particular y tengo mi consultorio. Y todas esas actividades que estamos de alguna manera complementando para mí, para el Registro Federal de Contribuyentes son aumentos de obligaciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque cada una que yo esté aumentando me va a generar precisamente una obligación diferente dependiendo de la actividad que yo esté realizando. El siguiente es, y hay que hacer un movimiento al RFC que se puede hacer en teoría con la contraseña. Esta contraseña la vamos a ir mencionando constantemente en el transcurso de esta plática, porque esta contraseña es ese acceso que nosotros tenemos a la página del Servicio de Administración Tributaria para poder realizar nuestras actualizaciones. En caso de que esta contraseña ya esté caducada, que no la hayamos realizado nunca, pues entonces hay que acudir para que nos la generen por primera vez y en esa primera vez ya nosotros la tengamos para poderla actualizar o generar de manera constante. El siguiente punto es suspensión de actividades. Esto es muy, muy importante, sobre todo si tenemos actividades que estamos combinando con salarios. Porque si yo no suspendo mis actividades, entonces yo no le aviso a la autoridad que ya cambié, que ya no realizo que ya no tengo mi negocio. Entonces, ¿qué va a pasar con eso? Si ya no tengo mis obligaciones, siguen avanzando y va a llegar un momento en el que yo realice, ya tenga obligaciones pendientes que cumplir porque en su momento no realicé mi suspensión de actividades correspondiente. Entonces, esta suspensión de actividades también es muy importante y solamente es muy
necesario que revisemos qué obligaciones tenemos y al momento en el que se realice ese cambio de actividades y en el que ya no vamos a realizarla por un tiempo determinado, entonces hagamos suspensión de actividades. Esto no se da en la parte pues nuestra empresa está muy al pendiente de las actividades que tenemos que realizar, entonces si nosotros estamos cambiando de un trabajo a otro, es necesario suspender o reactivarme como asalariado. Esto únicamente yo les recomiendo que lo hagan cuando es una actividad adicional a salarios, es algún negocio que ustedes hayan realizado o servicios adicionales como los que ya comentamos. Otra parte de la que se realiza frecuentemente es la reanudación. Si nosotros ya hicimos una suspensión de actividades y dejé de realizar mi actividad económica como tal, pero después voy a iniciar otra o la misma, es importante que de nuevo dé actividades para que la autoridad tenga conocimiento de la información que yo estoy generando como trabajador o como independiente. Todos estos movimientos, como yo les comentaba, se hacen con la contraria, a excepción del cambio de domicilio, que ya hay que llevarlo, hay que hacerlo con la firma electrónica o o acudiendo directamente a las oficinas para que llevemos un comprobante del nuevo domicilio. Pero los demás, como el aumento de obligación, la suspensión y la reanudación de actividades, así como la inscripción, se pueden hacer muy fácilmente con la contraseña en la página del SAT. Vamos a ver que el tercer punto de salarios de obligaciones es presentar declaración anual, pero no le aplica a todos. Solamente a los que les va a aplicar es a las personas que tienen ingresos mayores a 400,000 pesos en el año. Es decir, si un asalariado tiene ya mucho tiempo trabajando, ya por la generación de sus ingresos, solamente tiene salarios, pero esos salarios le basan de 400,000, es decir, lo que en la nómina dice, sin quitar deducciones ni nada, si rebasa de 400,000, estás obligado a presentar tu declaración anual. Y no necesariamente tuviste tú que haber hecho tu aumento de obligaciones. El patrón deja de presentar tu información y te la deja a que tú la presentes porque tú tienes la obligación porque rebasas de los 400 ingresos al año. Entonces, esto es muy importante que lo identifiquemos en los niveles ya un poquito más altos, que es necesario que nosotros presentemos esa declaración anual. También es obligatorio para los trabajadores si tuvieron más de una relación laboral, es decir, yo trabajo aquí en la mañana, en Canacintra, y luego en la tarde yo trabajo con otra persona en un despacho, en una tortillería, en un negocio pequeño o en uno grande, o trabajo de manera independiente. Si yo realizo más de una actividad, entonces también eso debo presentar mi propia declaración. ¿Por qué? Porque el patrón no va a saber qué tengo de ingresos adicionales, sino que él únicamente va a informar lo que yo tengo con él como trabajador. Y si yo tengo otro patrón, él no lo sabe. Y si yo tengo otra actividad económica, tampoco lo sabe. Entonces, por eso me obligo como trabajador a presentar también mi declaración anual. La declaración anual se presenta desde abril de cada año. En este año se extendió hasta mayo y hasta junio, derivado de la contingencia, pero normalmente es durante el mes de abril de cada año que estamos obligados a presentar la declaración anual, las personas que en este momento estoy dando la información. También pudiera ser no rebase de 400,000, que yo no tenga dos ingresos adicionales, dos o más ingresos adicionales a mi trabajo, pero quiera presentar mi declaración anual. ¿Por qué yo presentar? Porque querría yo hacerme adicionales a las que pudiera, si es que en una normalidad no la tengo, pues bueno, es porque yo tengo gastos que quiero incluir para que tenga yo alguna opción de devolución. Y esto lo vamos a ver en las láminas un poquito más adelante, que también es un beneficio que se genera al momento de hacer un anual. Entonces, yo le presento un escrito a mi patrón en diciembre de cada año y le digo, yo en el 2020, yo requiero presentar mi propia declaración, en el 2021, perdón,
quiero presentar mi declaración correspondiente al 2020. Entonces yo tengo esa facilidad de presentarle ese escrito libre a mi patrón a efectos de que él deje de presentar mi información y entonces yo me genera la obligación de presentar. Estamos obligados a presentar la declaración anual si dejamos de prestar nuestros servicios antes del 31 de diciembre de cada año. ¿Qué significa esto? Significa que si yo empecé con un trabajo en enero y cambié de trabajo en abril y luego ya no trabajé durante un año, me voy a presentar la declaración. Dejé de trabajar en julio, de nuevo yo me obligo a presentar mi declaración anual. Y es en relación igual al segundo punto. ¿Por qué? Porque el patrón nuevo, el patrón antiguo, mi información correspondiente a lo que estuve trabajando con ellos. Entonces, la autoridad sí va a tener una información de uno, va a tener una información de otro, pero no va a estar una información completa. Entonces, derivado de eso, yo me obligo a presentar la declaración anual con los 2 ingresos o 3 o 4 o los que haya tenido, aunado a mis actividades correspondientes, ¿sí? En el siguiente dice, se presta servicios o salarios a personas que no efectúen retención con bajada y organismos. ¿Qué pasa aquí? Hay algunas empresas que aunque nosotros trabajemos, no nos hacen retención, ya sea porque no estén obligadas o porque nosotros, o porque no estén registradas o porque no nos hayan registradores. Entonces, si es el caso, nosotros también podemos presentar nuestra propia declaración y lo que vamos a hacer es incluir los componentes de nuestra nómina. Sí, esto es importante porque además, como les digo, de ser una obligación, también se vuelve un derecho. Entonces es importante que nosotros lo identifiquemos de esa manera y ahorita vamos a ver por qué se vuelve un derecho y también un beneficio, porque podemos presentar nuestra declaración y también hacer deducibles algunos gastos que nosotros hayamos tenido en el año, que son gastos personales. Dice, si percibiste ingresos por concepto de jubilación, pensión, liquidación o algún tipo de indemnización laboral, también nos obligamos a presentar la declaración anual. Esto se da muchas veces en las personas que ya dejaron de o de manera constante o continua y ahora ya tienen ingresos adicionales, pudiera ser, o únicamente el ingreso de su jubilación. Como eso ya no está el patrón obligado a declararlo, entonces también nos obligamos nosotros como asalariados a hacer esa declaración de los ingresos que tengamos en el año por jubilación, pensión, liquidación o alguna indemnización laboral que tengamos. Me dicen que se sigue escuchando cortado. A ver, vamos a hacer un intento aquí. Ahorita me comentan. Dice, deducciones personales en la declaración anual. Esto es a lo que yo iba, ¿sí? Nosotros sí tenemos una obligación. Es muy leve la obligación que nosotros tenemos como asalariados. Únicamente presentar una declaración anual y mantener actualizado el RFC, ¿sí? Hasta ahí lo dejamos. Pero esa obligación de presentar la declaración anual se vuelve un beneficio. ¿En qué momento? En el momento en el que nosotros podemos incluir en la declaración anual deducciones personales. Estas deducciones personales las vamos a identificar en estos 3 puntos. Deducciones personales por salud, deducciones personales por educación y deducciones personales, otras que vamos a ver ahorita en este momento un poquito más adelante. Las deducciones por salud, vamos a hablarles como honorarios médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, honorarios a enfermeras, lentes ópticos graduados, aparatos de rehabilitación, primas por seguros de gastos médicos mayores. Entonces, no sé si aquí quisieran que abundáramos un poquito más en esto. En los honorarios médicos, ahorita por la pandemia es muy importante. Me doy cuenta que no estamos teniendo la misma atención en el IMSS o en el TE o el seguro que tengamos por lo de la contingencia del COVID. Entonces, nos estamos viendo obligados a ir a un médico particular. Y esos médicos particulares, tendremos que identificarme que pudieran ellos darnos una factura por el ingreso que ellos están teniendo o por lo que yo les estoy pagando. Entonces,
Los honorarios médicos se generan con la asistencia a un médico particular y es importante que nosotros lo que hagamos es pedirle una factura por pues por esa atención médica que nos está dando. Es importante también que nosotros veamos que si tuvimos un ingreso a un hospital, también le pidamos la factura en el hospital por todo lo que hayamos gastado ahí. Me refiero a los gastos de los médicos, al hospital, a los medicamentos, siempre y cuando estén registrados en la factura del hospital, también es deducible. ¿Qué no? Pues bueno, que indiquemos nosotros nuestro RFC, nuestro domicilio que tengamos registrado en el Registro Federal de Contribuyentes y un correo electrónico para mandarnos la información correspondiente a la facturación. Entonces, también los análisis clínicos, si nos fuimos a hacer la prueba del COVID, si nos fuimos a hacer prueba de sangre, si nos fuimos a hacer algún cualquier otro estudio, hay que pagarle al laboratorio por medio de tarjeta de crédito. Todo, es buena la pregunta que me está haciendo ahorita Carla. Todos estos gastos médicos que, aunque era un poquito más adelante la aclaración, se los hago en este momento, tiene que ser pagada con una forma distinta a efectivo. Es decir, que se pueda comprobar en algún momento que la autoridad lo requiera, hacer estos pagos con una forma distinta a efectivo. ¿Qué puede ser? Gastos médicos, como les digo, gastos médicos, hospitalarios, dentales, análisis clínicos, honorarios a enfermeras, lentes ópticos graduados, aparatos de rehabilitación, es decir, cuando nosotros tenemos alguna incapacidad y todo este aparato de rehabilitación que necesitamos también es deducible la compra, y la prima por seguro de gastos médicos mayores. Esta prima por seguro de gastos médicos mayores, lo que hace es que nosotros estamos pagando un seguro adicional. ¿A qué se refiere? Pues que si nosotros, nuestra empresa nos da esa facilidad o nosotros compramos con alguna aseguradora un seguro de gastos médicos, entonces nosotros podemos hacer deducible esa prima. Esa prima o ese documento nos la va a emitir la aseguradora también cada año. Casi en diciembre de cada año nos está emitiendo ese documento. Un documento y ahí en ese documento del gasto va a aparecer esa prima por seguro de gastos médicos mayores que también la vamos a poder incluir como gasto médico dentro de nuestra declaración anual. Dice, disculpen, ¿no importa el ingreso del trabajador? No importa el ingreso del trabajador. Este es un beneficio para todos los asalariados. Claro que tiene un límite, es decir, si una persona tiene un ingreso pues de salarios mínimos o de 2 o 3 salarios mínimos, pues no se le va a poder devolver todo lo que está dando en gastos de salud o en gastos de educación. Va a ser en parte, en manera pues proporcional a la retención que se le haya realizado, porque al final es una devolución del impuesto sobre la renta. No es que nos devuelvan algo adicional, sino que nos devuelven algo por aquello que nosotros ya nos retuvieron, ¿sí? Cada que nosotros nos genera nuestra nómina, ahí dice, chéquenlo, y dice ISR o retención por ISR. Entonces esa retención de ISR se va acumulando durante todo el año y al final del año se hace una sumatoria de retenciones y hasta esa cantidad es lo que nosotros tenemos posibilidad de que nos sea devuelto. No nos puede ser devuelto de más porque no nos daron más cantidad más que esa de retenciones. Entonces yo tengo derecho a que me regresen la misma cantidad que yo tengo que me quitaron a mí de impuestos sobre la renta. Los medicamentos no se pueden deducir de manera independiente. Solamente se pueden deducir al momento, como yo les comentaba, de una hospitalización. Si en la hospitalización ustedes se ingresaron les hicieron una operación o les hicieron alguna intervención en el hospital,
y ustedes piden la factura y hacen el pago ahí al hospital por la cantidad completa, entonces esa sí es deducible. Pero si le recetaron medicamentos adicionales controlados o no controlados en farmacias y que ustedes van haciendo el pago o adquisición ya de manera periódica, los medicamentos no están incluidos como un gasto médico y por lo tanto pues no son deducibles al final del año. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna duda. Como yo les comentaba, esos honorarios de enfermeras, por ejemplo, siempre tiene que haber una factura de por medio para que estos sean deducibles, como en todos los casos de deducción ante el SAT. Es importante que nosotros pidamos la factura correspondiente y no solo que pidamos la factura, sino que hayamos hecho el pago con una forma distinta a efectivo. Me refiero a transferencia electrónica de fondos, pago con tarjeta de crédito o débito o cheque, ¿sí? Porque entonces solamente de esa manera se puede comprobar que efectivamente realizamos ese gasto con esa persona y que esa persona pues se obligó a declarar ese ingreso. Dice aquí una de las preguntas que los medicamentos solo serán deducibles por prestadores de servicios profesionales como un gasto general. Sí, tiene que ser un prestador de servicios profesionales. Es importante que si vamos con un médico, pues tenga cédula profesional, porque si no tiene cédula profesional, pues entonces no, digamos que no cumple con el requisito de que sea él un profesionista de la salud y que pueda realizar ese tipo de actividades. Por eso es importante que nosotros identificamos muy bien al médico con el que estamos acudiendo y sobre todo especialistas o generales que nos estén emitiendo este tipo de comprobantes. También damos mucho por irnos pues a la farmacia, a lo mejor a farmacias que nos cobran 35 pesos o algo así, pues ellos no nos van a emitir un comprobante, entonces por lo tanto no nos están generando un ingreso que pueda ser, un gasto que pudiera ser deducible. Sin embargo, pues sí, aquí mencionan como los otorrinos, los especialistas internistas, los ginecólogos, los pediatras, todo esto que luego vamos llevando, entonces es importante que les pidamos a ellos siempre la facturación. Y todavía más importante, si vamos con ese dentista y no expide factura y solamente acepta, entonces tratemos de cambiar de médico, porque digamos que permitiendo el pago de los impuestos y no es como nosotros que nos están quitando de manera quincenal o de manera semanal nuestro ingreso. Y lo segundo es que nos está de alguna manera pues no beneficiando al momento en el que yo estoy haciendo ese gasto y no lo puedo hacer deducible, ¿sí? Dice, disculpa, entonces se generan problemas si pedimos factura en compra de algún medicamento. No se genera problema de factura, sin embargo, no vamos a poderlo hacer deducible. Eso sí es importante, que siempre lo consideremos. Podemos pedir todas las facturas que nosotros querramos y es importante porque eso nos ayuda a tener una comprobación y también nos ayuda a que pues sea equitativo. ¿Sí me explico? Es decir, que no nada más yo como asalariado que estoy en una obligatoriedad de que no me preguntan hacer el pago del impuesto, que todos los demás también se obliguen. Al momento en el que yo pido factura, todos los demás se obligan también a presentar un pago de impuestos. Yo creo, sinceramente, aunque yo ya no esté en el SAT, y aunque muchas veces no concordamos con las políticas económicas, que si fuéramos como en otros países en el cual hacemos nuestro pago que nos corresponde, no estarían las políticas públicas tan agresivas, ¿sí? Se ponen agresivas porque todos estamos buscando la manera de no pagar o de pagar lo menos que se pueda, cuando en realidad se supone que ese dinero es para precisamente utilizarlo en el gasto público, en las escuelas públicas, en los hospitales públicos. Si ahorita no tienen dinero en los hospitales públicos, pues bueno, algo tendrá que ver con que no estamos aportando lo necesario o lo suficiente o lo que nos corresponde para que esos hospitales o esas escuelas estén funcionando de manera correcta. Pero bueno, este es otro tema. Nosotros vamos ahorita
con la parte de los beneficios y las obligaciones como al momento de hacer nuestro pago de impuestos o hacer nuestra declaración. Dice aquí, lo que quise decir es que los medicamentos son deducibles para un trabajador de régimen de honorarios o servicios profesionales. Para ellos sí es deducible, deduce en la declaración mensual. No, no es deducible. Ningún medicamento es deducible para ningún régimen, a menos que sea el médico. Es decir, si es un doctor el que se dedica a esto, yo por obvias razones en su consultorio compra medicamentos, ya sea para dar o para vender o porque los necesita en ese momento para hacer curaciones, sí es importante y sí lo va a poder hacer deducible como un gasto mensual, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero como gasto personal, en la generalidad y para todos los demás trabajadores y de servicios profesionales, los medicamentos no son deducibles. Podemos pedir la factura, podemos incluirla en la declaración, pero muy seguramente nos la van a rechazar, y al momento de rechazarnos, pues no solamente nos rechazan esa factura, ¿no? Sino que pudiera ser que nos rechacen pues todas las demás. Entonces es importante que tengamos cuidado con eso. Dice, si hoy yo comienzo con un segundo, a ver, déjeme leer bien la pregunta. Si hoy yo comienzo con un segundo empleo y las declaraciones fueron en abril, ¿aún debo hacer esa declaración o sería hasta el próximo año? Sería hasta el próximo año. La declaración que vamos a realizar es en abril de cada año y se genera por los movimientos que se realizaron en el ejercicio inmediato anterior, ¿sí? Disculpa, ¿qué es lo que interfiere para que el momento de hacer la declaración me salga en contra si solo estoy como asalariado o no, y no tengo otro ingreso? Pues mira, pudiera ser que el patrón no esté declarando o no te esté reteniendo lo que te corresponde. Eso es lo único que podría generar que te saliera saldo en contra. Y también pudiera ser que te saliera saldo en contra si no trabajaste todo el año con ese patrón. Es decir, yo trabajé hasta, como el ejemplo que les puse hace un momento, trabajé hasta enero, ¿no? Pero de enero a abril. Luego de julio a diciembre, a agosto, y luego de septiembre a diciembre. Todos esos ingresos han estado modificando pues al final mi actividad, y pudiera ser que alguno de ellos no me hubiera retenido porque no rebasaba en ese momento de un salario mínimo. Entonces, si al momento de que no rebasara yo el salario mínimo, pues no me toca que me retengan. Pero si yo lo genero de manera proporcional, es decir, me retuvieron una parte, pero en el otro trabajo no me retuvieron nada, en el siguiente me retuvieron una parte nada más, entonces ya en abril se hace el conjunto, la sumatoria de todo, y en lugar de salirme a favor, me va a salir a cargo por todos aquellos por todos los que no me retuvieron de manera independiente. Entonces ahorita genero un poquito más de información al final de la presentación si tuvieran más dudas respecto de esto. Continuamos entonces con los gastos educativos. Estos gastos en la educación se refiere a las colegiaturas que tengamos o que nosotros hayamos realizado en alguna escuela privada. Y aquí vienen los montos para cuando es preescolar, cuando es primaria, cuando es secundaria, cuando es profesional técnico y cuando es bachillerato o equivalente. Hasta aquí son los montos que se pueden hacer deducibles en la declaración anual, y pueden ser tanto estos como los gastos de salud de nosotros, de nuestro cónyuge o concubino, es decir, de nuestra esposa o esposo, de nuestros hijos, de nuestros papás o de nuestros abuelos o de nuestros nietos. Es decir, todo esto es en ascendientes o descendientes en línea recta. Sin embargo, como les digo, pudiéramos nosotros tener un chico de preescolar, un chico de primaria, un chico de secundaria, y a todos estarles pagando la colegiatura. En todos los podemos ingresar nuestra factura, siempre y cuando, voy a lo mismo, se haya pedido la factura correspondiente a la escuela y nosotros hayamos pagado con una forma
distinta a efectivo. Entonces es muy importante en este tiempo en lo que estamos nosotros, nos obligamos a veces a hacer el pago de una particular, pues entonces que hagamos, que apliquemos de una vez este beneficio que tenemos, primero de solicitar la factura a la escuela y segundo de que nosotros al momento a efectivo, este pago se nos puede deducible al final del año en la declaración anual. No sé si, me imagino que aquí no hay dudas, estos son los montos. Si un niño cambia de escuela, estaba en la primaria y luego va a la secundaria, entonces el monto que se va a hacer deducible es al monto mayor. Si va de primaria a secundaria, entonces el monto mayor por el mismo niño va a ser de 19,900 en lugar de 12,900 que fue por la primaria, ¿sí? Y esos son montos deducibles de manera anual, efectivamente. Dice aquí, recapitulando lo que les había dicho, que aplican cuando hayan sido efectuados para ti, para tu cónyuge, concubino, tus padres, abuelos, hijos, nietos, ¿sí? Y deben ser pagados con una forma distinta a efectivo, lo que les comentaba. Otros gastos que podemos hacer deducibles son los gastos funerarios, ¿sí? También los gastos funerarios, y estos no necesariamente, aclarando, tienen que ser pagados, pueden ser pagados también en efectivo, pero son gastos funerarios en el mismo orden, ¿no? Ascendentes y descendentes en línea recta. Son gastos funerarios y efectivamente realizados. ¿A qué me refiero? Que no, algunos contratamos un seguro por gastos funerarios o tenemos contratado a la aseguradora por eso o a la funeraria y estamos pagando, pero eso no es efectivo hasta el momento en el que efectivamente se genere el gasto, es decir, pues haya un fallecido y se haya aplicado. El siguiente son intereses reales devengados y efectivamente pagados por créditos hipotecarios, ¿sí? Es decir, si nosotros tenemos una casa habitación que estamos pagando con algún tipo de crédito, los intereses reales también son deducibles. Y estos, pues no importa la forma en que lo paguemos, podemos estarlo pagando en reducción de nómina, podemos estarlo pagando en el banco de manera mensual. Entonces, para que lo tomen en cuenta, si tienes algún pago de intereses reales, crees que no tienes la obligación de presentar declaración anual, pues no la tienes, pero en realidad sí tienes un derecho. Y el derecho es que se te regrese un poquito de lo que se te está reteniendo de impuestos sobre la renta por el gasto que tú estás realizando o el pago que tú estás realizando de los intereses reales. El siguiente gasto que podemos incluir son donativos otorgados a instituciones autorizadas para recibir donativos. ¿Quiénes son estos? Bueno, cada año nosotros, por ahí, ahorita ya hemos escuchado mucho del Teletón, por ejemplo, pero el Teletón es una institución autorizada para recibir donativos y entonces si las empresas en su momento donan o las personas o los particulares donan también, hay que pedir la factura correspondiente por esa donación y esa factura va a ser deducible también de impuestos y susceptible de que se declare o que se incluya en la declaración anual para que se haga el cálculo correspondiente. También los que nos indican para la Cruz Roja. Es muy importante que identifiquemos esta información porque nuestras empresas también estamos incluidos en esas donaciones de la Cruz Roja o de bomberos y entonces damos la donación y nos olvidamos de ello. Las empresas a veces hacen el donativo a nombre de la empresa, pero también lo podemos hacer deducible de manera personal y pedir nuestro ingreso, nuestra factura por el gasto que nosotros estamos realizando de manera independiente al momento de dar el donativo. Vamos ahorita un poquito a esta parte que yo les comentaba de los gastos de salud, los gastos de educación y los otros gastos que son deducibles en la declaración anual de manera personal, también aplican para los que se dedican a servicios profesionales. ¿De quién me estoy hablando? Ingenieros, arquitectos, contadores,
administradores, médicos, todos ellos que tienen un consultorio particular o un despacho particular y que están registrados como servicios profesionales, es decir, no es una empresa, es un servicio profesional. Entonces, también tienen ciertas obligaciones adicionales a las que ya comentamos. Aparte de inscribirse al RFC, de actualizar sus datos de manera constante en el RFC, realizar suspensión de actividades, reanudación cuando se genere, también tienen obligaciones de facturar electrónicamente. Esto sí, es muy importante que una persona que se dedique a servicios profesionales siempre haga su facturación. Ahorita en el ejemplo que nos ponían hace rato de que el dentista no daba facturas, pues bueno, nosotros como profesionistas nos obligamos a que si no me pide la factura, o una de dos, o se la emito de todas maneras, o al final del periodo del mes genero una factura al público en general por todas aquellas personas o sumando todas aquellas personas que no me pidieron una factura de manera individual. Entonces, esto de facturar electrónicamente es una obligación y lo que nos genera pues es que nosotros estemos informando cuáles son nuestros ingresos. El siguiente punto es llevar contabilidad. Esto es muy importante. Los asalariados no tenemos que llevar contabilidad, es decir, un control de nuestros ingresos y nuestros gastos. Pero los servicios profesionales sí tienen que llevar su contabilidad. Sí tienen que llevar sus ingresos aparte de todas las facturas que hayan emitido y de todos los ingresos que tengan. Y también tienen que llevar aparte cuáles son todos sus gastos por su actividad y aparte por sus gastos personales. Entonces, ahorita vamos a ver cuáles son los gastos de nuestra actividad por servicios profesionales. Deben ser los estrictamente indispensables para el desarrollo de nuestra actividad. Y ahorita me acordé de la pregunta de las deducciones de los medicamentos. Si yo soy un médico, como ya les comentaba, y tengo mi consultorio, pues entonces sí, para mí el gasto de farmacia, de medicamentos, pues es deducible porque yo tengo que tener ahí medicamentos en mi consultorio para poder dar atención. Pero si yo soy un contador, entonces la factura de los medicamentos de manera constante no, a menos que sea para el botiquín de emergencia y que nosotros lo podamos comprobar así. ¿Sí? Entonces esto es muy importante y para eso pues el botiquín pues tendremos que tenerlo muy específico y que esté dentro de nuestra contabilidad prácticamente como un gasto fijo. Entonces es muy importante que lo tengamos muy identificado para que no nos sorprenda que al momento de presentar nuestra declaración esté incorrecta o cuando haya alguna revisión me digan, bueno, esto no es deducible y te vamos a recalcular el pago de tus impuestos. El siguiente dice, presentar declaraciones informativas. Y estas declaraciones informativas son en relación a si tenemos trabajadores. Los servicios profesionales, y disculpen que me haga de nuevo al ejemplo de los chicos o de los contadores, porque son los que más reconocemos que trabajan con alguien más. Es decir, un médico solito tiene siempre alguna secretaria o siempre tiene a alguien que le apoyando en el lugar de trabajo y esa persona es su trabajador. Entonces, además de las obligaciones independientes como mi actividad económica, ahora también me estoy generando una obligación con mi trabajador. Y esa declaración informativa tiene que ver precisamente con que yo ahora voy a ser el patrón y las obligaciones como patrón son hacerle el cálculo del impuesto a mis trabajadores, hacerle la retención e informar a la autoridad de esa situación que estoy teniendo con el trabajador que yo tengo a mi cargo. El siguiente punto, que es lo mismo que ya les comentaba, retener el impuesto, si cuentas con trabajadores y expedir comprobante de nómina o CFDI de nómina. Entonces, esto va para los que son de servicios profesionales y que tenemos a cargo a una o varias personas. Y vamos a hablar no solamente de las obligaciones fiscales, sino también de las obligaciones de darles seguros
como el seguro social y las prestaciones mínimas que debe tener un trabajador. Entonces, es muy importante que si yo estoy en esto de servicios profesionales, pues verifique, porque los derechos que tiene también mi trabajador, pues son los mismos que yo tendría si yo estuviera trabajando para alguien más. La siguiente es presentar declaraciones mensuales. El 17 de cada mes posterior al mes en el que me encuentro es la fecha en que yo tengo de límite para presentar mi declaración mensual correspondiente al mes anterior. Entonces, ¿yo qué voy a declarar ahí? Pues voy a declarar todas mis facturas de ingresos, voy a declarar todas mis facturas de gastos, de deducciones autorizadas, sin incluir todavía las deducciones personales, porque recordemos que las deducciones personales son únicamente en la declaración anual. Entonces, los profesionistas sí van a poder hacer declaraciones de sus gastos que sean estrictamente necesarios para el desarrollo de su actividad de manera mensual. Y estoy hablando de la renta, de los productos de limpieza, de la persona que trabaja conmigo, como secretaria, como ayudante, como de mantenimiento, todo lo que yo necesite para hacer mi trabajo. Si soy un contador, pues bueno, la calculadora, la computadora, el pago de internet, y pues no sé, la papelería en general, son gastos que yo tengo que realizar. Los muebles, si es que tengo una oficina, todo eso son gastos deducibles de impuestos y que eso ya le llaman gastos o deducciones autorizadas. ¿Por qué autorizadas? Porque tienen que ver con el desarrollo de mi actividad y las voy a incluir en mi declaración de manera mensual. Entonces, yo sí le recomendaría, porque luego con todo respeto, de repente le pedimos apoyo a algún contador que también es de servicios profesionales y el contador no nos da la factura por el recibo de honorarios y ese también es un gasto. O me dice, no, pues hay que incluir todos tus gastos que tengas, no importa de los que sean la despensa o todos los zapatos de los niños, todo eso. Yo, aunque se puede, pero finalmente es engañar a la autoridad. Y en algún momento en el que yo tenga una revisión o en el que yo presente mi declaración anual y se verifique esa situación, pues puedo tener algún tipo de problema. Y pues en este caso yo sí recomendaría que mejor se genere de manera correcta la información. El siguiente punto es presentar la declaración anual, que ya comentamos. Es lo mismo que en salarios. Es en abril de cada año y se presenta junto, ahora sí, con la información correspondiente a todos los ingresos de los meses del ejercicio inmediato anterior, junto con todos los gastos correspondientes a la actividad económica de todo el ejercicio anterior, más los gastos personales que ya comentamos, gastos de salud, gastos de educación y los otros gastos como los funerarios y los de casa habitación. ¿Qué obligaciones tiene entonces una persona de servicios profesionales? Inscripción y actualización al RFC, llevar contabilidad, presentar declaraciones mensuales y presentar declaraciones anuales. En las declaraciones mensuales incluye la información de los trabajadores y el pago de los trabajadores por nómina y por todas las demás prestaciones a las cuales tengan derecho. Y la declaración anual, que como yo insisto y les recuerdo nuevamente, tiene que ver con los ingresos totales de todo el año más los gastos personales. Perdón. ¿Cómo podemos hacer entonces para tener nosotros en cuenta y estar actualizados en esto? Pues tenemos que tramitar nuestra FIL y nuestra contraseña. Si no lo hemos hecho, o cuando vamos por primera vez ahí a la oficina del SAT, pues hay que pedir que nos generen nuestra contraseña y nuestra firma electrónica. ¿Por qué? Porque nuestra contraseña y nuestra firma electrónica nos va a permitir que nosotros ingresemos a la página del SAT y podamos entonces hacer todos estos movimientos que yo les comento, desde inscribirse, actualizar su RFC, presentar sus declaraciones y presentar también su declaración anual. Ya hay unas modalidades de unos años hacia acá que dicen que si tú presentas tu declaración anual con la firma electrónica,
entonces te van a devolver de manera automática, es decir, en 5 días máximo ya tienes tu devolución en tu clave, perdón, en la clave interbancaria que tú hayas manifestado para que ahí te devuelvan en tu banco. Y si lo haces con Fiel, pues entonces entiende que todos tus datos están actualizados y por lo tanto confían más en regresarte tu dinero. Entonces, por eso es importante que tengamos actualizados estas dos clavecitas para que nosotros tengamos acceso a la plataforma y que podamos realizar todas nuestras actualizaciones y nuestras declaraciones. Ahora sí, para recapitular, pues dice que los asalariados hay que presentar en cada año en abril nuestra declaración si es que estamos obligados a ellos, o si no estando obligados, yo tengo el interés de presentar mi declaración anual porque tengo gastos que quiero hacer deducibles, como gastos de salud, gastos de educación y los otros gastos. Y los de servicios profesionales tiene que ser antes del 17 de cada mes y la declaración anual en abril de cada año. Ahorita que creo que son varias preguntas las que hay que contestar. Voy a dar pie para que nos vayan haciendo las preguntas. Andrea, te agradecería y pudiéramos pues resolver todas las dudas que tengan en esta plática. Andy. Mientras en lo que Andy se conecta o revisa las preguntas, voy a ir contestando estas que tengo aquí presentes. Dices, ¿por dónde debería empezar? Estoy como servicios profesionales y he estado como asalariado en distintos momentos, pero no estoy segura de estar al corriente en mis declaraciones. ¿Por dónde empiezo? Tengo mucho miedo de deber mucho y que no pueda pagar. Bueno, pues mira, yo te recomendaría en un primer paso que acudieras a la oficina. Yo sé que está súper difícil también las citas, pero en realidad para esto no se requiere cita. Tú vas a ir a que te generen una contraseña, llevas un correo electrónico, tu identificación, generas una contraseña, que te generen la contraseña y que te generen tu opinión de cumplimiento. ¿Qué es esto de la opinión y cumplimiento? La opinión y cumplimiento son un documento en donde aparecen los últimos 4 años si tienes declaraciones pendientes. Entonces, no te va a salir cuánto debes, lo que te va a salir es cuáles declaraciones son las que tienes pendientes de presentar. Entonces, por eso es importante que hagamos estas dos cosas en un primer momento. Lo primero, asistir a la oficina, que te generen tu contraseña, tu firma electrónica, de ser posible si hubiera citas, y en un segundo momento, que te generen una opinión de cumplimiento para que veamos cuáles son las declaraciones que tienes pendientes y en base a eso ya tú puedas orientarte y decir, bueno, ya voy a presentar mis declaraciones de servicios profesionales y luego las declaraciones anuales cuando haya que juntar los dos ingresos. También para los de salarios, yo les recomendaría que también hicieran una solicitud de una opinión de cumplimiento. ¿Por qué? Porque a veces no nos damos cuenta que estamos obligados a presentar la declaración anual, porque nuestro patrón informó o pasó la información cada año de que nada más trabajamos con él hasta la mitad del año o 4 meses. Entonces, como yo les recuerdo, al momento en el que nos generamos esta situación, el patrón informa que no trabajamos todo el año con ellos y se nos genera a nosotros la obligación de presentar la declaración anual. Entonces, pudiera ser que desde el 2017 tengamos obligación de presentar la declaración anual y no sepamos. Entonces, si ya se regularizó nuestra situación y ya estamos con un solo patrón, está muy bien, quitamos la obligación, nada más presentamos nosotros las declaraciones que tenemos actualizadas pendientes hasta este momento y otra vez ya me quedo sin obligaciones, porque eso me podría generar una multa. Entonces es muy importante que, insisto con la palabra importante, porque de repente estamos muy ajenos a esta información y entonces nosotros lo que hacemos es que nos preocupamos de más, pero no actuamos, ¿sí? Entonces hay que actuar y hay que ir a verificar nuestra situación fiscal, hay que ver en qué estamos pendientes con la autoridad, regularizar nuestra situación y a partir de ahí que me quede bien claro
cuáles son mis obligaciones y mis beneficios de estar registrado en el RFC. Andy, ¿está lista para las preguntas? No, bueno, sigue Hola. leyendo. Sí. Nada más que en el chat privado no tengo dudas. Ah, ¿no? No. Bueno, pero todas las están haciendo para todos. Ajá. Pues si me pasó alguna y me quisieras, bueno, quisieras, si no las leo yo. Dice, si un asalariado presentó declaraciones anteriores, 2016 a 18, saldo a favor, pero aún no se ha dado la devolución, ¿qué trámite debe realizarse? Presentó declaraciones y generó saldo a favor. Pues bueno, como les comento, muy seguramente una persona que genera saldos a favor y no le han devuelto es porque han identificado que no, que probablemente o las deducciones que incluyó no están correctas o los ingresos que se incluyeron no están correctos también. Entonces, no sé si es una persona del ayuntamiento la que me está preguntando. En el ayuntamiento sí es importante que chequemos nuestra situación fiscal porque si no nos han estado haciendo retenciones o la retención está incompleta, entonces pues nos genera que al final del año, al momento de hacer el cálculo, la declaración anual o el Declarasat, que así se llama el programa donde se hace la declaración, no tenga toda la información o la información que tiene, pues lo que nos genera es que el cálculo que nos hizo nuestro patrón pues está incorrecto y por lo tanto no me genera una declaración, un saldo a favor en realidad. Por eso es muy importante que lo chequemos. Si en esta pregunta del ayuntamiento, que chequemos nuestra situación fiscal y también preguntemos a nuestro patrón si presentó las declaraciones, porque para que nos puedan devolver a nosotros como trabajadores del ISR que se nos retuvo, pues es necesario que el patrón haya hecho su pago correspondiente. Si el patrón no hizo su pago correspondiente, pues entonces nosotros, o la autoridad, perdón, en su momento, no le pudiera hacer devolución de ese mismo impuesto basado en las deducciones que hayan ustedes presentado. Dice, ¿cómo puedo tramitar mi firma electrónica? ¿Solo puedo hacerlo en la oficina del SAT? Sí, la firma electrónica solamente se puede hacer en la oficina del SAT y con una cita. Ahorita yo creo que está muy complicado las citas por lo de la pandemia, pero en cuanto ustedes tengan oportunidad, por ejemplo, ahorita estamos a 27, ya debe haber disponibilidad de citas para el mes de agosto en firma electrónica, entonces ahí en la página del SAT, www.sat.gov.mx, ustedes hagan su cita para firma electrónica aquí en las oficinas de Uruapan o en la que les quede más cercana a su domicilio y lleven como comprobantes su acta de nacimiento original, su CUR, un comprobante de domicilio reciente del domicilio actual que tengan y una memoria USB y su identificación para que les hagan su trámite. Me quedó una duda, un prestador de servicios profesionales, ahí se me van las preguntas, permítanme. Un prestador de servicios profesionales en su declaración anual presenta deducciones por su actividad adicional a esto los gastos personales que haya tenido como educación, gastos médicos, etcétera. ¿Estas se presentan en una sumatoria general de deducciones? No se presentan en una sumatoria general. Las deducciones de mensuales se presentan solamente en las que tienen que ver con el desarrollo de su actividad y esas se presentan cada año, perdón, cada mes en su declaración mensual. Ahí, por ejemplo, en enero o ahorita en el mes de julio, yo voy a generar o a juntar todas mis facturas de ingresos y todas mis facturas de gastos que yo tuve por mis ingresos, por mi actividad, ¿sí? Voy de nuevo. Si yo tengo un despacho contable o un despacho de arquitectura, por decirles algo, y yo estoy rentando en mi lugar de trabajo, la renta, el pago de mis trabajadores, los muebles que estoy comprando, el equipo de cómputo, el material de oficina o de papelería que estoy utilizando ahí, todo lo que yo requiera para el desarrollo de mi actividad económica ahí en mi lugar de trabajo,
es indispensable o se toma como indispensable y por lo tanto es deducible. Entonces, al final del mes, antes del 17 de agosto, yo tengo que presentar mi declaración, incluir esos gastos y ya presentar mi declaración, ya sea que me salga a favor o ya sea que me salga a cargo, pero tengo que presentar y pagar mi declaración. Y así por durante los 12 meses. Pero luego, en abril del siguiente año, se hace como una recapitulación de todo lo que yo generé en el 2020, por ponerles el ejemplo. Entonces, en abril, yo voy a volver a estar informando, o ya va a aparecer ahí en el sistema porque ya lo jala automáticamente, o sea, o lo identifica las declaraciones que ya presenté. Entonces me va a identificar todos los ingresos que tuve durante todo el año, todos los gastos que tuve durante todo el año de mi actividad económica, y adicionalmente va yo a incluir mis gastos personales, los que ya les comentaba. Entonces, si mis gastos personales, si yo ya pagué de por sí en todos los meses, mis gastos personales pueden hacer que tenga yo una devolución. ¿Por qué? Porque esos gastos no estaban considerados y ahora que los estoy incluyendo en la declaración anual, pues entonces ahora sí ya puedo yo tener derecho a que una parte o un porcentaje de estos gastos me sea devuelto. ¿Tienes algunas preguntas ya, Andrea? Tengo una, dice, si fui separado de mi trabajo sin pago de finiquito y me están generando contra mi voluntad los timbrados de nómina como si me estuvieran pagando en efectivo, pero ya no estoy recibiendo ese ingreso, para el SAT me están pagando y reteniendo. ¿Qué debo hacer para no tener inconsistencia en la declaración? En contra de tu voluntad, es decir, pues mira, todo lo que está en contra de nuestra voluntad no está bien, ¿verdad? Sin abundar más en esa situación, si el patrón está informando algo que está de manera incorrecta, sí, entonces tú tienes derecho pues pues a informar que se está realizando esta actividad. Yo te recomendaría que asistieras con una cita de orientación a la administración para que ellos te revisen lo que tienes. Es decir, ¿cómo es que el patrón te está declarando? ¿Qué obligaciones tiene? ¿Y cómo es que puede solucionarse su problema? Porque también hay una forma en el que tú le indiques o presentes una aclaración en la que se indica que lo que tú estás o lo que te está facturando la empresa es incorrecto. ¿Para qué? Para que se le pida a la empresa, a la autoridad, que se regularice la situación. No podrían continuar así porque tú te estás generando obligaciones que no son. Entonces, no sé si con esto contesto tu pregunta. Yo sí te recomendaría, insisto, en que vayas haciendo una cita de orientación en la administración, te revisen bien cuál es tu estatus fiscal y qué es lo que está realmente presentando de información tu patrón o tu expatrón, y que te ayuden a presentar una aclaración en el que ya no te corresponde esa información. ¿Alguna otra pregunta, Andy? Hay dos similares. Los gastos por colegiatura, licenciaturas o maestrías o doctorados son deducibles para asalariados. Solamente son deducibles hasta esos que les estoy poniendo aquí, ¿sí? Preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato o equivalente. Sí estamos pues muy atentos desde que salió esta facilidad en que en algún momento consideren la universidad como una deducción o un posgrado o un doctorado, pero no lo están incluyendo, no así como deducción personal. Entonces, lo que hacen algunas personas, pues es que si yo soy administradora y yo tengo servicios profesionales, o soy un médico y tengo servicios profesionales y estoy pagando pues un doctorado o un posgrado o algo de eso, pues lo incluyen en sus deducciones autorizadas mensuales. Digamos que si nos pidieran una aclaración, tendríamos que decirles, ay, ¿por qué? Porque es indispensable para el desarrollo de tu actividad, pero pues hay muchas cosas que son indispensables y que podríamos comprobarlo. ¿Por qué? Entonces yo, pues he sabido que algunos lo hacen de esa manera. Sin embargo, para efectos de que sea tomada como una deducción
en la parte de salarios exclusivamente, solamente son hasta estos niveles. Preescolar, primaria, secundaria, profesional técnico y bachillerato o equivalente, y en ascendientes y descendientes en línea recta, o puede ser mío propio, si es que yo estoy estudiando en este momento alguna de estas. Ok, tengo otras preguntas, pero continúo con una referente a esta. Hablando de deducciones de educación, me quedó una duda. ¿Los montos se pueden deducir de manera independiente? Ejemplo, si tengo 2 hijos, uno en primaria y otro en secundaria, ¿tengo derecho a las 2 deducciones anuales? Correcto, correcto. Es por todos los hijos que tengan.